Bueno, acá empezamos entonces, los saludo a los alumnos de Química para Ingeniería Industrial. Seguimos con el grupo 4A o grupo 14 también de la tabla. En este grupo, acá ahí les presento la ubicación en la tabla, pertenecen a los del grupo P, a los elementos del grupo P, o sea, a los representativos del grupo P. Acá también vamos a observar la variación esa del carácter no metálico a metálico. Tenemos acá los números de oxidación del grupo, más 2 y más 4. Acá también se va a observar que los elementos más pesados se estabilizan más en el número de oxidación más pequeño y los más livianos en el número de oxidación más grande. También podemos observar el número de oxidación menos 4 en el caso de cuando el carbono forma carburo, como el carburo de calcio. Fíjense que forma un compuesto iónico y adopta esa cantidad de cargas negativas porque va a formar un compuesto con un metal con muy electropositivo, con muy bajos potenciales de ionización relativamente hablando, pero que permiten luego formar un carburo que sea iónico y estabilizar una red cristalina. Vamos a observar acá el carácter no metálico neto del carbono y el silicio. El carbono y sus compuestos constituyen un área de la química, que es la química orgánica, así que es muy importante la tendencia a formar cadena. El silicio está distribuido en toda la naturaleza como silicato y vamos a estudiar sus estructuras y propiedades. Luego el germanio sufre la transición entre el carácter no metálico y metálico, y finalmente los últimos dos elementos tienen carácter metálico, aunque son anfóteros, igual que el zinc, igual que el aluminio. Bueno, nuevamente analizamos la tablita. Acá observamos algunos detalles importantes. El carbono presenta dos densidades que son correspondientes a los alótropos, ¿sí? A la alotropía, o sea, serían estructuras formadas por enlaces carbono-carbono diferentes. Una es el diamante con una densidad mayor y a otra es el grafito. O sea, lo que difiere, el átomo es el mismo, los átomos son átomos, los dos tienen átomos de carbono enlazados, pero lo tienen enlazados de forma diferente y por lo tanto constituyen alótropos. Esto ustedes ya lo vieron con el ozono y el dioxígeno. Ahí teníamos alotropía, teníamos dos sustancias que tenían los mismos átomos, pero los enlaces eran distintos, ¿sí? Acá se va a observar eso, y además, por ejemplo, acá podemos hacer notar que está remarcado que tiene potenciales enormes, potenciales muy elevados con respecto al resto del grupo. Por lo tanto, el carbono no va a formar de ninguna manera el ion más 4, no se va a generar una estructura cristalina con un ion de esas características, pero entonces lo que va a predominar en la química del carbono va a ser los enlaces covalentes. Fundamentalmente van a ser los enlaces covalentes. Los potenciales de ionización van disminuyendo a medida que aumenta el tamaño del grupo. Sabíamos que los potenciales de ionización son inversamente proporcionales a los radios, pero si ustedes observan en el caso, y esta es otra cosa que quería hacer notar, hay que hacer notar aquí que los elementos más pesados va a ocurrir en el caso del plomo que se estabilice siempre con el menor número de oxidación, o sea, por efecto de par inerte. Y los más livianos de los elementos del grupo sea más estable el número de oxidación más 4 y generalizado. La química del carbono y el silicio está generalizado el número de oxidación más 4. ¿Qué otra cosa observamos en la tabla acá? Si bien es cierto que del carbono al plomo la potencial de ionización disminuyen, aquí observamos, por ejemplo, que del estaño al plomo hay un ligero aumento del potencial de ionización. Aquí estamos hablando, en el caso sobre todo en el caso de la primera y la segunda ionización, que constituyen los electrones del subnivel S, que están mucho más atraídos al núcleo, menos apantallados, y por lo tanto el potencial de ionización aquí va a crecer. Acá se vuelve a observar el efecto de par inerte, que se expresa en el número de oxidación más estable, más 2 en los elementos reductores. Con respecto a la electronegatividad, el carbono tiene una electronegatividad parecida al hidrógeno, por eso es que forma con el hidrógeno un enlace prácticamente apolar, ¿sí? Luego acá observamos en el caso del
de los potenciales de oxidación, de los potenciales, perdón, de reducción, que el plomo, el primer potencial, el que nos da el estado de oxidación más 2, cuando pasa el del metal al ion más 2, tenemos potenciales de oxidación negativos y por lo tanto son reductores en ese estado de oxidación. Luego vamos a ver que para que el plomo pase al estado de oxidación más 4, ya el potencial va a ser de oxidación va a ser positivo, porque no va a tener tendencia de adquirir ese estado de oxidación más 4. Es ya ahí lo que va a ocurrir lo mismo con el talio, que no tiene tendencia a llegar a talio más 3, ¿sí? Los puntos de fusión, acá tenemos un elevadísimo punto de fusión que corresponde al diamante. O sea, el diamante es tan duro y tan compacto la estructura, ya vamos a ver que el punto de fusión es mayor a los 3550, ¿sí? Veamos qué otra cuestión es importante hacer notar acá. Bien, aquí fíjense que en estos tres primeros elementos no existen, el valor del radio iónico no tiene ningún significado porque no forma este tipo de iones, no forma el ion más 2, o sea que el radio iónico no tiene datos, pero sí para el caso del estaño y plomo, que son metales que se pueden oxidar y de hecho son reductores y pueden pasar a esta oxidación más 2, entonces tienen un radio notable que acá, fíjense que cuando pasamos del estaño al plomo, en lugar de aumentar, disminuye. Otra vez, otra evidencia en las propiedades periódicas del efecto de par inerte. Hay una contracción del radio y por lo tanto mayor atracción del núcleo. Los electrones de último nivel van a estar más atraídos por el núcleo. Bien, vamos a ver características generales. Aquí están los números de oxidación, cuál es el que se estabiliza para los elementos más livianos, del plomo al carbono, y a la inversa ocurre con el número de oxidación más 2. Estos elementos constituyen el 28% de la corteza terrestre, de ello el más abundante es el silicio. El silicio está por todos lados, como yo le decía, los silicatos los vamos a encontrar en toda la corteza terrestre. No se presenta como silicio, como elemento, sino como silicato, ¿sí? El menos abundante va a ser el germanio. Sin embargo, vamos a hacer notar algunas propiedades importantes, como el hecho de que es un excelente semiconductor, incluso mejor que el silicio. Aquí decimos, repito esto, que el silicio es constituyente de la corteza, pero como silicato. El silicio junto con el germanio son semiconductores. El estaño y el plomo son elementos de carácter metálico y por lo tanto son conductores. Fíjense cómo aquí la propiedad de conductividad eléctrica va a ser muy importante analizar, porque el carbono en su variante grafito es conductor, en su variante alotrópica diamante es aislante. Luego el silicio es semiconductor, el germanio un semiconductor mejor que el silicio, pero cuando llegamos al estaño y plomo nos encontramos con metales y ya son conductores eléctricos, conductores de primera clase. Bueno, bien, este es el último párrafo, ya lo repetí. Acá se observa nuevamente el efecto de par inerte en el plomo, que incluso es más acentuado que en el caso del que el grupo 3, acá el radio aumenta muy poco a medida que bajamos por el grupo, y eso es el efecto de par inerte, ¿sí? Bien. Bueno, acá hay algunas otras características importantes. El tema del carácter metálico crece, por supuesto, del carbono al plomo, o sea, a medida que bajamos en el grupo va a crecer el carácter metálico. Sí hay que hacer notar que el estaño y el plomo son metales anfóteros y el carbono y el silicio son decididamente no metales y toda su química es covalente, ¿sí? Veamos cuáles son los óxidos que nos van a importar. Vamos a trabajar el monóxido de carbono en el caso del carbono y el dióxido de carbono van a ser nuestros óxidos más importantes del carbono. Tiene otros óxidos, pero estos van a ser muy importantes específicamente con respecto a las combustiones, al balance, a un balance ambiental, porque el dióxido de carbono es el causante de las emisiones. Y en el caso del dióxido de silicio, que también es un óxido, en este caso ácido, igual que estos dos, en este caso estos dos son gases, eso es lo que tiene de interesante. El dióxido de silicio es un sólido.
Y la fórmula silicio-oxígeno 2 es la fórmula mínima, ya vamos a ver. La fórmula real del dióxido de silicio es dióxido de silicio con N veces, porque es una macromolécula. Así como analizábamos otros casos de macromoléculas, el dióxido de silicio es un polímero. Luego vamos a tener los óxidos del estaño y el plomo. Vamos a ver que los óxidos con el menor número de oxidación, los óxidos estagnoso y plumboso, son básicos, y los óxidos, el dióxido de estaño y el dióxido de plomo van a ser con mayor carácter anfótero. Un detalle importante es que el carbono tiende a formar cadenas, a formar enlaces entre sí, o sea, tiende a formar cadenas. La concatenación, esa tendencia es muy importante porque el enlace carbono-carbono en la cadena es muy fuerte, y ese enlace fuerte, o sea, esa tendencia a la concatenación va a ir bajando cuando llego al silicio, que a lo sumo puede formar cadena de 7 8 átomos de carbono, y luego directamente desaparece la tendencia cuando vamos al germanio, al estaño y al plomo. Otro enlace importante, cuando hablamos de carbono, no es solo carbono-carbono, sino carbono-silicio, que es muy importante. En el caso del silicio, la unión silicio-hidrógeno es mucho más débil que la de carbono-hidrógeno, pero aquí crece la fuerza de la unión silicio-oxígeno. O sea, los silicatos van a crecer del carbono al silicio, el enlace silicio-oxígeno. Por eso es que los silicatos, que son sales, van a estar distribuidas en toda la naturaleza, y allí destacamos el enlace silicio-oxígeno covalente. Bien. Acá hablamos entonces del caso del carbono y la alotropía. Tiene 3 isótopos y alotropía. 3 isótopos, el carbono 12, el más abundante, 98,892%, el carbono 13 en una proporción de 1,1%, y el carbono 14, que lo vamos a encontrar en trazas radiactivas, o sea, en muy pequeña proporción, ¿sí? Como elemento libre aparecen distintas formas que se comportan de la misma manera en las reacciones químicas. Todas arden y producen un gas, el dióxido de carbono o anhídrido carbónico, que es como no quiero volver a nombrarlo yo, ¿no? Entonces aquí hablamos de isótopos. ¿Cuál es el más abundante? El carbono 12, y de la alotropía. La alotropía es, como decía yo, distintas formas como se unen los mismos átomos. Y eso de alotropía lo tienen que ustedes reservar para las sustancias elementales, o sea, carbono, oxígeno, después vamos a ver el fósforo, ¿sí? Solamente para los casos de las sustancias elementales. Cuando yo no tengo una sustancia elemental, por ejemplo el dióxido de silicio, y se presenta en la naturaleza en diferentes estructuras cristalinas, entonces en ese caso yo ya no hablo de alotropía, hablo de polimorfía cristalina. Bien, acá tenemos el carbono y la alotropía. Tenemos ahora, les marco bien, carbono, alótropos naturales, el diamante aislante y el grafito conductor. Fíjense, estos son los dos alótropos naturales, o sea, yo los puedo encontrar en la naturaleza, ¿sí? Ahora, tengo alótropos artificiales que se han obtenido a veces por reacciones químicas, por algunas transformaciones, el fullereno, los nanotubos y últimamente el grafeno. Todos los naturales y los artificiales tienen estructuras cristalinas macromoleculares, o sea, donde hay enlaces carbono-carbono en moléculas enormes, en macromoléculas, ¿sí? Aquí marcamos algunas diferencias entre los dos alótropos naturales del carbono. El color del grafito es negro, el diamante es incoloro, la dureza del grafito es muy pequeña y la de diamante es la máxima. ¿En qué escala? En la escala de MOV, la de dureza de minerales. El diamante está en la punta de la lista, o sea, el que más duro material. Ahora, por ejemplo, se han logrado preparar materiales muy duros, pero de los naturales el más duro, y el grafito es bastante más blando que el diamante. Bueno, bien, vamos a entrar entonces en la alotropía natural. Vamos a observar que el grafito
presenta lo que se llama anisotropía y lo contrario, el diamante, es isotropía. Estas dos propiedades tienen que ver, estas dos propiedades nos están diciendo que hay materiales como el grafito que de acuerdo a la dirección en que yo lo estudie voy a encontrar que las propiedades difieren. Por ejemplo, el grafito es muy conductor en la dirección de sus láminas, pero eso en la dirección de las láminas. En la dirección perpendicular prácticamente no es conductor. En el caso del diamante va a ocurrir lo contrario. Es isótropo, porque en todas las direcciones, cuando yo mida las propiedades, voy a encontrar las mismas propiedades, ¿sí? Bien. Acá hay una comparación. Recién comparábamos la densidad. Acá está comparada la densidad. Bien, la dureza. El diamante es muy blando y el grafito mucho más duro. Los puntos de fusión son aproximadamente iguales. Después acá, por ejemplo, el Van Gat, lo que nos determina la conducción, el grafito tiene un Van Gat muy pequeño, por eso es nulo, porque no es un semiconductor. El grafito es conductor, o sea, la banda de valencia y la banda de conducción, de acuerdo a la teoría de bandas, están solapadas. En el caso del grafito, el Van Gat es enorme, se mide en energía, en kilojoule por mol, porque es un aislante justamente. Después hay otros datos como la conductividad, en este caso, la resistividad, que en este caso a lo largo de los planos es muy baja, es 0,4 entre 0,4 y 5 por 10 a la menos 4. Esta unidad ohms, ohm por centímetro, o sea, no importa tanto la unidad, sino que tiene una resistividad muy baja en la dirección de las láminas y una resistividad muy alta en la dirección perpendicular a las láminas, que yo le decía, es conductor en la dirección de las láminas, por eso su resistividad es baja, pero en la dirección perpendicular la resistividad eléctrica aumenta mucho porque no es conductor en dirección perpendicular a las láminas. En el caso del diamante tiene una resistividad enorme, 10 a la 14, 10 a la 14 y 10 a la 16, porque es un aislante, directamente porque es un aislante, ¿sí? Bien, esas son las propiedades más importantes que están comparadas ahí. El grafito tiene una característica, como yo decía, una macromolécula y muchos átomos de carbono enlazados. Es un cristal bidimensional. Ustedes, estas esferas, por ejemplo, que están acá, que están dispuestas en hexágonos, dispuestas en hexágonos, son varias láminas apiladas que no coinciden una entre sí, por eso le llamamos lámina A, B. Fíjense que los hexágonos de la primera lámina no coinciden con los hexágonos de la lámina de abajo, ¿sí? Por eso son consecutivas, una próxima a la otra, pero no coincidentes. Y están muy separadas las láminas entre sí con respecto al enlace carbono-carbono. Entonces un cristal bidimensional constituido por láminas de hexágonos de enlace de carbono, y cada carbono coincide con el centro del hexágono posterior. O sea, por ejemplo, este carbono de este hexágono, coincide con el centro del hexágono de la capa inferior, ¿sí? Cada carbono, ahí ven, está unido a 3 carbonos, a otros 3, con hibridización del carbono sp2, y nos queda, como la hibridización es sp2 y hay 3 orbitales p, el tercer orbital p queda sin hibridizar y perpendicular a la lámina, por lo tanto puede formar dobles enlaces entre los carbonos. Es posible en unión pi y sigma, con enlaces dobles conjugados. Ya vamos a ver qué son enlaces dobles conjugados. La hibridación explica la alta deslocalización electrónica, lo que favorece su característica como conductor eléctrico. Por eso es que se lo usa en electrodos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el uso está directamente relacionado con la propiedad de la conducción. El uso no es un uso
no es cualquier uso, está muy relacionado con la propiedad de conducción y con la estructura. Vamos a ampliar. Las fuerzas que mantienen la unidad, las láminas, son débiles, o sea, están muy separadas, son fuerzas de Van der Waals de las nubes pi, o sea, las nubes pi de cada lámina se van a ir uniendo a cada, las nubes pi de cada lámina interactúan con la nube pi de la lámina siguiente y de la lámina anterior y así, y forman una unión muy débil. Por eso es que estas se pueden mover unas con respecto a la otra, lo que se llama la exfoliación, y entonces de esa manera es que el grafito es muy blando y untuoso, ¿sí? Porque las láminas pueden deslizarse una con respecto a las otras. Entonces aquí, por ejemplo, vemos algún ejemplo en que tengo los enlaces sigma más pi conjugados. Fíjense que los enlaces son enlaces dobles deslocalizados. Por eso es que a esos enlaces dobles deslocalizados les llamo enlaces dobles conjugados. El orden de enlaces entre 1,5 y 1,41. Bueno, esto lo voy a organizar un poco porque es 150 ppm y 141, ¿sí? Entre ese rango se encuentra el enlace carbono-carbono. Yo les había hablado de la distancia de enlace y el número de enlaces. Cuanto mayor sea el número de enlaces, la distancia se acorta. Entonces, fíjense acá, como ustedes ven que el doble enlace está deslocalizado, aquí tenemos estructuras resonantes, o sea, que ninguna de estas estructuras individualmente o cada una de estas estructuras no representa la estructura del grafito, sino todas en su conjunto van a representar la estructura del grafito. Y la distancia de enlace me está diciendo carbono-carbono en el grafito que no es ni doble ni simple. Veamos, acá está el esquema de hibridización del grafito. Fíjense cuál es la configuración del carbono, 2s2, 2p2. Esto sufre para poder enlazarse el carbono a los 3 carbonos que vimos acá, cada carbono unido a 3 enlaces, necesita 3 orbitales y los obtiene de mezclar 2s con 2p. Esos 3 orbitales se distribuyen en el plano en estos 3 lóbulos separados entre sí de 120 grados. Y ese es el ángulo de enlace que tiene entre 3 carbonos. Vamos a observar ese ángulo de enlace. Y también, como nos queda un orbital p sin hibridizar paralelo, se puede interactuar de tipo pi. Entonces tenemos 2 enlaces, sigma y pi. Bien, acá yo le planteé a mano lo que son, o sea, tomé una porcioncita de una de las láminas con las estructuras hexagonales de los carbonos y le fui planteando cómo esos dobles enlaces se deslocalizan en todas las láminas. Yo tomé cuatro hexágonos unidos para ir demostrando. Fíjense que va a tener, a medida que, porque son infinitos, tiene un número enorme de carbonos, todos organizados en estos hexágonos, y entonces me van a dar infinitas estructuras resonantes. El hecho de que entonces que el doble enlace pueda deslocalizarse, moverse a través de toda la estructura, eso nos explica el enlace carbono-carbono, que no es ni doble ni simple, pero también nos está explicando, aquí lo observo yo, en el enlace pi deslocalizado, cómo se va moviendo y va produciendo movimientos de electrones. Acá les mostré 6 carbonos con el orbital p que tiene interacción pi con el resto de los orbitales p que son perpendiculares al plano, y se van formando enlaces pi y rompiendo, y esto es lo que me justifica el movimiento de electrones. Fíjese, aquí tengo un electrón solo, luego ese electrón se aparea luego ese orbital se solapa con el siguiente y se aparea con el electrón y queda un solo electrón acá, y se va moviendo el electrón a lo largo de toda la lámina. Entonces el enlace pi deslocalizado es lo que me explica a mí realmente el hecho de que el grafito es un conductor eléctrico, ¿sí? Entonces es muy importante saber
aplicar los conocimientos que tenemos de la teoría de resonancia del par electrónico, de la teoría de enlace de valencia, para poder explicar el hecho de que el grafito es un conductor eléctrico. O sea, tiene por esta estructura de máxima deslocalización electrónica, de enlace pi deslocalizado, que genera lo que yo les decía, enlaces dobles conjugados, se llaman estos. Enlaces dobles conjugados. Bien, acá lo tenemos al diamante. El diamante tiene una estructura muy diferente al de grafito, es un cristal tridimensional, no bidimensional como vimos recién. Fíjense, cada carbono está unido a otros 4 carbonos, en estructuras de tipo tetraédrica, ¿sí? Acá vemos la celda unidad, cristaliza en el sistema cúbico, o sea, tiene un máximo ordenamiento. Bien, para ciertos propósitos, esta estructura puede considerar como formada con capas infinitas plegadas, ¿ves? Capas plegadas, digamos. Bueno, esa es una forma de verla. Todos los átomos son equivalentes, estando cada uno rodeado con otros 4 en una disposición perfectamente tetraédrica. Cada átomo forma, aquí lo vemos, la estructura de tipo tetraédrica. ¿Cómo podemos explicar esa estructura? Mediante la teoría de enlace valencia, planteando una hibridización, una mezcla entre los orbitales 2s y 2p, porque necesitamos 3 orbitales para enlazarnos, cada carbono enlazarse a los 4, no. Necesito 4 orbitales porque cada carbono se une a otros 4 carbonos y necesita 4 orbitales. Lo saca de la mezcla de 2s y 2p y nos forma 4 orbitales sp3. Que el ángulo entre ellos es de 109,5, como es el ángulo entre 3 átomos de carbono en enlace en el diamante. ¿Sí? Fíjense que esto me da algunas características, como ya vimos, la dureza. Una dureza enorme, de tal manera que se utiliza en las experiencias de perforación en los equipos de perforación de petróleo, por ejemplo, cuando hay que perforar en la roca dura para extraer al petróleo. Acá tengo, esto lo voy a ir corrigiendo un poco la distancia para que esté mejor puesta, pero fíjense que la distancia carbono-carbono ya es mayor que en el caso del grafito. Bien, ¿qué otra cuestión importante acá? Bueno, la dureza, el hecho de que era un aislante. ¿Se acuerdan que lo habíamos trabajado de acuerdo a la teoría de bandas? Es un aislante y también tiene propiedades ópticas notables, brillante, transparente. Tiene una superficie refractiva y reflexiva de la luz, o sea que tiene propiedades óptimas importantes. Y el hecho de que tenga los átomos en una estructura tan ordenada, tan regular, los átomos estén en posiciones fijas, nos da una estructura muy compacta y por eso es tan duro. Y también otro detalle importante, el diamante puede disipar el calor fácilmente sin afectarse, o sea, sin fundirse ni deteriorarse de ninguna manera, porque el calor se puede disipar a través de toda la estructura y de esa manera no produce alteraciones de ninguna clase en la misma. Entonces es muy resistente al calor y puede disipar el calor. Conduce muy bien el calor, digamos, el grafito, porque puede disipar ese calor a través de toda la estructura sin que produzca ningún daño, ¿no? Sin que sufra deformaciones, porque cuando se produce la perforación hay mucho calor por la fricción. Cuando se hace la perforación de roca dura con un taladro de punta de diamante, se libera mucho calor por la fricción, y sin embargo el diamante no se afecta en absoluto, no se deforma, no se funde, y es porque puede disipar ese calor a través de toda la estructura. Otros alótropos importantes son el fullereno y los nanotubos. El fullereno tiene una estructura como de pelota de fútbol. Fíjense, se pueden observar en anillos hexagonales y pentagonales, igual que una pelota de fútbol, ¿sí? También tiene enlaces dobles conjugados presentes en hexágonos y pentágonos, semejando a una pelota de fútbol. Fíjense que podemos llegar con el fullereno hasta carbono 60. Todos estos, esta sustancia fue preparada en el laboratorio y se obtuvo esa estructura. Esta estructura también, como
puede servir de jaula o puede contener moléculas en su interior. Entonces, una de las aplicaciones que se está utilizando mucho. El nanotubo son las láminas de grafito, pero enrolladas, ¿sí? Enrolladas. Bien, aquí los nanotubos, estructuras tubulares cuyo diámetro es del orden de los nanómetros. El diámetro de la estructura es del orden de los nanómetros. Un nanómetro equivale en escala, esto es para recordar, a una billonésima parte de un metro. Un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. 1 por 10 a la menos 9 metros. Existen nanotubos de muchos materiales, tales como silicio, nitruro de boro. Por ejemplo, el nitruro de boro es otra sustancia que se obtiene, se la prepara, y es muy dura también, ¿no? Muy parecida a la dureza del diamante. Bien. Y finalmente el grafeno, no sé si puse yo acá, me olvidé el cartel. Este es el grafeno que fue descubierto hace muy poco, digamos, por unos científicos rusos, y por ello obtuvieron el premio Nobel. El grafeno es una lámina de grafito y tiene una propiedad de conductividad eléctrica comparable o superior a la de un metal. O sea que es un muy buen conductor el grafeno, que son las láminas de grafito, pero en lugar de tener las láminas apiladas, como acá, el grafeno tiene una sola lámina. Esa es la estructura. Fíjense que son todas estructuras de tipo macromolecular. Bien. Bueno, hasta acá vamos a llegar.